Pues nada, buenos días. Pues en primer lugar, Katy y yo queremos agradecer pues la auténtica cálida acogida que hemos tenido entre vosotros y la verdad lo apreciamos muchísimo. Y segundo, decir que os seguiremos teniendo presente ante el Señor mientras vosotros seguís aquí siendo pueblo de Dios en este lugar, que es un reto verdaderamente desafiante y a la vez un reto bonito. Así que ánimos en el Señor. Y mi petición en esta mañana sería que pues lo que tenga para compartir realmente sea de ánimo para vosotros y que el Señor se sirva de ello para animaros a vosotros en la tarea que tenéis delante. Pues, ¿cómo es una iglesia como Dios manda? Desde luego, podríamos acercarnos a una respuesta a esta pregunta desde varias perspectivas. Entre ellas, podría mencionar las siguientes. Podríamos estudiar lo que la Biblia tiene que decir sobre los propósitos principales de la Iglesia, como la evangelización, el discipulado, la adoración, la comunión y el servicio. Y sería, yo creo, un estudio muy provechoso. De hecho, como muchos sabéis, esto es precisamente lo que hace Rick Warren en su libro, Una iglesia con propósito. Otra opción sería hablar, como hicimos ayer, sobre las características cualitativas de una iglesia saludable. Y también yo creo, y de hecho por eso me dediqué todo el día ayer a ello, también sería un estudio muy bueno. Un tercer acercamiento posible sería ver el tema desde la óptica de las señas o los atributos de la Iglesia, reconocida desde tiempos antiguos y resumidos en la célebre frase niceno-constantinopolitano de una Iglesia santa, católica y apostólica que en el fondo nos habla de la unidad, la santidad, la universalidad y la fidelidad a la doctrina apostólica de la Iglesia. Y esto también sería un análisis bastante provechoso. Y además nos daría pie a contrastar las diferentes visiones tradicionales de las diferentes confesiones cristianas históricas. Otro estudio interesante sería examinar las imágenes de la Iglesia que se dan en el Nuevo Testamento. Un acercamiento que nos llevaría a pensar en imágenes como la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Y sería un acercamiento que por añadido nos aporta una muy sugerente perspectiva trinitaria a la eclesiología, que según Arthur Wainwright responde al trinitarismo subyacente implícito en las mismas epístolas del apóstol Pablo. Y sin embargo, en esta mañana me gustaría centrar nuestra atención y seguir otro camino, y es que anterior a las características de una iglesia que agrada a Dios es entender la misión que tiene la Iglesia. Y es que todas las características de la Iglesia y todas las actividades de la Iglesia, a fin de cuentas, tienen que responder al porqué de la Iglesia. Y el porqué de la Iglesia responde, yo creo, a una realidad que existe más allá de la Iglesia misma. De hecho, tengo la convicción de que la Iglesia no es un fin en sí misma. Y creo que muchas veces la Iglesia, ya sea en su expresión local, denominacional, nacional o global, ha dejado de ser todo lo que Cristo quiere de ella, en parte porque ha perdido de vista esta realidad mayor. La Iglesia, para ser una Iglesia como Dios manda,
tiene que estar correctamente vinculada al plan general de Dios. Ahora, si fuésemos a buscar una expresión bíblica que resumiera el programa general de Dios, ¿cuál sería? Pues yo personalmente estoy convencido, y de hecho creo que la labor de los estudiosos del siglo XX así lo demuestra, sería la idea del reino de Dios. Ahora, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en la expresión el reino de Dios? Pues me imagino que muchos de nosotros pensaríamos quizás en la segunda venida de Cristo. Hace unos 30 años vivía cerca de Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Y la verdad es que el estado de Illinois es una región muy sosa de Estados Unidos. Como mucho tiene a Chicago, que es interesante en plan turístico, pero el resto del estado, la verdad, es un aburrimiento. Y lo mismo se puede decir de los varios estados limítrofes al estado de Illinois. Pero justo al norte hay un estado que se llama Wisconsin. Y el estado de Wisconsin es una preciosidad de estado. Y los de Wisconsin saben que tienen una gozada de estado y que los otros colindantes son una pena. Y por lo tanto, durante los años que Katy y yo estábamos en la universidad ahí en Chicago, pues los de Wisconsin sacaron una campaña turística publicitaria que difundían por todos los estados limítrofes. Y esta campaña publicitaria tenía como lema la frase «Escápate a Wisconsin». Y por todas partes salía este lema. En la televisión, en la radio, escápate a Wisconsin, en las vallas publicitarias, en las paradas de autobús, escápate a Wisconsin. Por todas partes se veía, escápate a Wisconsin. Pues durante ese tiempo tuve la ocasión de oír al entonces presidente del Instituto Bíblico Moody, Joe Stoll, hablar. Y comentaba que un día iba por la carretera cuando por delante vio un coche que en el parachoques tenía 2 pegatinas. El primero decía, Jesús viene, y el otro decía, escápate a Wisconsin. Decía Joe Stoll, bueno, no sé qué pensaba ese creyente al dejar las pegatinas así. Y aunque es cierto que el concepto del reino de Dios tiene mucho que ver con la segunda venida del Señor Jesús, al tener una fuerte orientación hacia la culminación de todo el plan y toda la historia y todo el proyecto de Dios, tiene que ver con mucho más también. Y de hecho, en mi opinión, tiene mucho que ver con si nuestras iglesias responden o no a todo lo que Dios tiene para ellas. Así que indaguemos unos momentos en el concepto bíblico del reino de Dios. La verdad es que la idea del reino de Dios aparece muchísimas veces en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, la idea del reinado y el dominio de Yahvé es un concepto fundamental. Cito unos textos. Salmo 22, 28, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Daniel 4:3. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno. Su señorío,
de generación en generación. Y pensar que también las esperanzas de un Mesías se expresaban en términos monárquicos. Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Jeremías 23:5. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. Y pasando al Nuevo Testamento, podemos ver que era un tema central en la predicación de Jesús. Empezó su ministerio anunciando la llegada del reino. Y el reino aparece repetidas veces a lo largo de su ministerio, en sus discursos, en sus parábolas, al comisionar a sus discípulos, en la última cena. Y podríamos leer muchos textos que lo demuestran, pero el hecho es que el concepto del reino de Dios es tan clave al ministerio y la predicación de Jesús que Peter Kuzmic señala que muchos lo llaman el pensamiento maestro de Jesús. Y William Durness afirma que no existe duda entre los estudiosos de la Biblia que la predicación del reino de Dios se encuentra en el centro de la vida y del ministerio de Jesús. Y podríamos ver cómo también aparece en el ministerio de los apóstoles. Es lo que Felipe predicó en Samaria y Pablo intentó persuadir a los judíos en Roma sobre ello en Hechos 28. Pero me imagino que a estas alturas igual nos viene bien intentar definir un poco nuestro concepto del reino de Dios. El teólogo Stanley Grenz ha señalado que útil a un entendimiento teológico del concepto del reino de Dios es una diferenciación entre la soberanía de jure, es decir, en principio, y de facto, de hecho, de Dios. Puesto de otra manera, quizás podríamos hablar de la diferencia entre la soberanía legal y la soberanía actual de Dios. Dios es el monarca legal de todo el universo en virtud de su creación. El universo le pertenece por derecho. Sin embargo, lo que es verdad en principio, de momento, no es completamente de hecho. Dios ha permitido que en el ejercicio de su libertad ángeles y humanos se subleven contra su misericordiosa soberanía. Satanás y sus huestes se rebelaron en edades pasadas y los humanos lo hicimos en la caída. Hemos escogido nuestra propia soberanía por encima de la de Dios. La meta del reino, por lo tanto, es ver que lo que es verdad por derecho sea verdad en la actualidad otra vez. Y las Escrituras nos dicen que algún día será así. Efesios 1, 9 al 10. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual había propuesto en sí mismo de reunir a todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Filipenses 2, 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y lo fácil al leer esto es emocionarse y decir, ¡ja! Algún día la fuerza Hitler e Idi Amin y Bin Laden y el mismo diablo tendrán que doblar la rodilla ante Jesús. Pero un día, pensándolo un poco, me di cuenta de que lo realmente asombroso de esto
no es que ellos a la fuerza tengan que doblar la rodilla, sino que mi rodilla doblará voluntariamente. Bendita sea la misericordia de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en un reino, yo creo que primero pensamos en un territorio. Y es lógico, lo que más perdura es el terreno y lo que cambian son los monarcas. Por eso aquellos numeritos romanos son tan útiles. Felipe II, III, IV. La península es la misma, aunque es verdad que la cantidad de territorio gobernado haya cambiado a través de la historia, pero los monarcas vienen y van. Y aunque sí esté esta idea en segundo plano, en el uso bíblico no se enfoca primordialmente el territorio. Tiene más bien que ver con la autoridad, la posición y la soberanía ejercida. Y esta ha sido una de las grandes aportaciones del estudioso George Ladd a la literatura evangélica sobre el tema, y mayormente de su labor. Tengo la definición del reino de Dios como el mando y dominio de Dios. Y podemos ver esto, por ejemplo, en el uso del concepto en una de las parábolas de Jesús, la parábola de las 10 minas, Lucas 19:12. Jesús dice allí: un hombre noble se fue a un país lejano, notar, para recibir un reino y volver. No recibió allí el terreno, sino lo que recibió fue la autoridad para reinar. Y esto se hacía en tiempos del Imperio Romano, cuando los reyes y gobernantes de Palestina eran nombrados por el emperador. Iban a Roma para que se les concediese la autoridad para volver y reinar. Ahora, si entendemos que el uso de esta frase en la Biblia es principalmente dinámico, nos ayudará, yo creo, mucho a entender los diversos matices asociados con este concepto, porque hay diversos matices, y su importancia para cómo debe ser una iglesia como Dios manda. Veamos algunas, pero solo algunas, de estas ideas clave asociadas con el concepto del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Una es la diferencia entre el reino inaugurado y el reino consumado. El Nuevo Testamento enseña que el reino de Dios ya ha llegado, pero que todavía viene. Es presente, y quiero que os fijéis en el tiempo de los verbos empleados. Mateo 12, 22 al 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice Jesús, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Colosenses 1:13, Pablo, escribiendo: Él, Jesús, nos ha librado del poder de las tinieblas, digo Dios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El reino ha llegado y hemos sido trasladados a ese reino. Pero el Nuevo Testamento también enseña que es venidero. Mateo 6:10, en el Padre Nuestro: venga tu reino. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Debemos orar para que venga ese reino, y es algo que algún día heredaremos. ¿Cómo puede la Biblia hablar de estas dos maneras de una misma cosa? Que el reino de Dios es simultáneamente presente y futuro. Pues primero, yo creo que volviendo a la distinción que hicimos hace unos momentos, en cuanto a la soberanía legal y actual de Dios. Y segundo, partiendo de eso, si entendemos nuestra definición previa de que el reino de Dios es algo dinámico que tiene principalmente que ver con el dominio y mando de Dios, y solo secundariamente se refiere a una esfera o un territorio sobre el cual se ejerce ese dominio, entonces podemos ver que no es necesario que sea limitado exclusivamente a un tiempo concreto y a una esfera concreta, sino que el dominio de Dios se manifiesta a través de la historia en diferentes ámbitos y de diferentes maneras.
Y así quizás nos es un poco más fácil entender la diferencia entre un reino inaugurado y presente, pero que también espera su consumación final en el futuro. Y la enseñanza de Jesús es que con su venida al mundo, el reino de Dios, el mando, la autoridad de Dios, ha invadido el reino de este mundo de una manera nueva, porque el mismo Rey ha llegado. El reino se ha inaugurado en la misma persona del Rey. Escucha las palabras de Jesús en cuanto a esto al comienzo de su ministerio. Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, uno podría decir en estos versículos, Jesús aquí dice que el reino está cerca, pero que no ha llegado. Una buena observación, pero como dice el estudioso del Nuevo Testamento Donald Carson, con Jesús el reino se ha acercado tanto que en realidad ya ha amanecido. Y además, como vimos hace unos momentos en Mateo 12:28, Jesús dice sin ambigüedades que en su persona el reino ha llegado. El mismo Rey ha inaugurado un reino cuyo dominio todavía no es total ni en extensión ni en perfección, porque espera un día futuro donde no exista rebelión alguna a la soberanía de Dios. Pero mientras tanto el reino sí tiene súbditos, el reino sí tiene ciudadanos, porque nosotros, los seguidores de Jesús, somos esos súbditos. Nosotros, los que juramos lealtad a ese Rey, somos esos ciudadanos. Hemos sido trasladados a ese reino y también participamos en algunos de los beneficios de ese reino. Pero dado todo esto, igual alguien se pregunte, bueno, ¿dónde queda la Iglesia si el reino de Dios es tan importante? Y esto nos lleva a una segunda idea clave asociada con el reino de Dios. Y es que la Iglesia está ligada al reino, pero no es idéntica al reino. La Iglesia existe en base a la previa existencia del reino de Dios. O sea, porque Dios a través de la historia va extendiendo su autoridad en un punto determinado de la historia, creó a la Iglesia como una comunidad de seres humanos que se han sometido por fe en Jesús a la soberanía de Dios. Por tanto, la Iglesia es la comunión o la comunidad de los que han recibido la vida del reino. Es en esta era presente la colonia del cielo sobre la tierra. El reino abarca mucho más que la Iglesia. El reino incluye todo lo que incluye la soberanía de Dios, incluyendo los ángeles, los santos del Antiguo Testamento, etc. Pero la Iglesia es la comunidad del reino en la tierra desde el día de Pentecostés. Por lo tanto, la Iglesia es hoy en día el instrumento del reino en la tierra. De hecho, si quisiéramos entender lo que yo he llamado la historia terrenal del reino de Dios, quizás este gráfico sencillo nos podría ser de ayuda. Y lo interesante del asunto es que estamos ante una especie de reconquista. Claro, entendiendo que esta reconquista es muy diferente a la que nos suena más habitualmente y que en su fase final solo se realizará mediante la intervención directa de Dios. En la primera etapa, la esfera de la actividad especial de Dios se encontraba en familias creyentes. Por ejemplo, la familia de Adán, Noé, Sem, Job, Abraham. Nos encontramos ante una segunda etapa a medida que Dios transforma la descendencia de Abraham en la nación de Israel y establece un pacto con ellos. Nos encontramos en una tercera fase con la vida y ministerio de Jesús. Y allí el reino de Dios irrumpe en la historia de una manera radicalmente nueva. Y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pues la esfera principal de la actuación del reino de Dios se traspasa de Israel a la Iglesia. Y así, en esta tercera fase, el ámbito de la actuación especial de Dios se agranda de una entidad monocultural a un cuerpo multiétnico de personas regeneradas. Ahora, ¿por qué todo esto sobre el reino de Dios?
Es que yo creo que si entendemos que el reino es anterior a la Iglesia y que produce la Iglesia, entonces también entenderemos que la misión de la Iglesia responde en ciertos aspectos a esta realidad mayor. Su misión está marcada por el programa del reino. La Iglesia, por consiguiente, es testigo del reino, instrumento del reino, portadora del reino. Y realiza estas funciones como una comunidad que se podría considerar como una colonia del cielo en la tierra. Y si la Iglesia es la comunidad del reino de Dios en el mundo, esto creo yo tiene por lo menos dos implicaciones muy importantes. Primero, que la Iglesia debe avanzar en la medida de lo posible la extensión del reino de Dios hacia su meta final. Y segundo, la Iglesia debe ejemplificar en la medida de lo posible la naturaleza de la vida en el reino de Dios. O sea, desarrollar nuestra visión de la Iglesia dentro del marco de la realidad del reino de Dios, yo creo, otorga a la Iglesia una doble misión. Por un lado está la tarea de extender el reino de Dios, tarea que comúnmente conocemos como la evangelización y se puede resumir en la Gran Comisión. Y por otro lado está la tarea de expresar el reino de Dios, tarea que consiste en vivir bajo la soberanía de Dios y que se puede expresar en el gran mandamiento. Y la clave para entender la doble naturaleza de la misión del reino para la Iglesia radica en la identidad de la Iglesia como comunidad del reino de Dios. Y como colonia de cielo en territorio extranjero realiza dos tareas principales. Vive la vida de la patria madre y ofrece esa vida a aquellos que quieren ser ciudadanos. Recordemos lo que cité de Leslie Newbigin ayer. Se envía a la Iglesia no solo para proclamar el reino, sino para ser portadora en su misma vida de la presencia del reino. Y eso yo pienso afecta enormemente cómo hacemos vida de Iglesia. Por ejemplo, no podemos hacer una distinción arbitraria entre las prioridades bíblicas de evangelización y acción social. La evangelización busca recuperar al rebelde. La acción social busca rebatir los efectos de la rebelión. La Iglesia, según esta visión, es más que un barco que va por el mar rescatando personas que se están ahogando. La Iglesia, según esta visión, es más que un hospital para almas enfermas. La Iglesia es un adelanto en tiempo presente del glorioso futuro de Dios. Y entonces, a la vez que oramos, venga tu reino en su totalidad, sabemos que ya está presente parcialmente y trabajamos para que se haga en la tierra su voluntad como se hace en el cielo. Por lo tanto, pienso que en cualquier área del mundo y de la vida en la que nuestro Dios opina, allí tenemos que estar nosotros también. Por otro lado, la calidad de nuestras vidas personales y la calidad de nuestra vida comunitaria cobra enorme importancia como un reflejo sobre el carácter de nuestro monarca y su reino. El reino no ha llegado en su totalidad y sin embargo estamos en el reino. No nos sometemos perfectamente a la voluntad de nuestro rey y sin embargo, si somos auténticos cristianos, obedecemos la voz de nuestro rey. No esperamos la consumación del reino para experimentar la realidad de un reino inaugurado. No esperamos la consumación para empezar a vivir según las normas del reino. Empezamos ahora. Hace unos 28 años me comprometí con Katy para casarme con ella. Y no nos casamos hasta varios meses después. Entonces había un periodo de tiempo entre el compromiso y la boda. O sea, yo tenía una promesa, pero no tenía un anillo todavía. Y esto hacía que yo no era soltero, pero tampoco estaba casado. En cierta manera, se podría decir, que tenía un matrimonio inaugurado, pero no consumado. Ahora, ¿cómo viví durante esa etapa?
como Don Juan hasta el día de la boda y de repente cambiar de comportamiento. De ninguna manera. Durante ese tiempo no salí con ninguna otra chica, evidentemente. Empecé a considerar mis recursos como también pertenecientes a Katy, hasta puse mi dinero en su cuenta bancaria. Mandé todos mis muebles, los pocos que tenía, a Colorado en anticipación de vivir allí con ella. Empecé a pensar en las cosas en las que piensan los hombres casados. Casa, niños, suegros. Y aunque no estaba casado, mi compromiso para casarme cambió mi vida y de algunas maneras, repito, de algunas maneras, empecé a vivir como un hombre casado. Había inaugurado mi vida como un hombre casado antes de consumar en la boda mi relación con Katy como hombre casado, de verdad, en totalidad. Y esto justamente, aunque yo creo de una forma incluso más fuerte, es lo que implica ser ciudadanos de un reino inaugurado. Ya participamos, en ciertos sentidos, de la vida del reino. Ya vivimos bajo las normas del reino. Ya tenemos nuestra identidad en el reino. Ya tenemos patria en un sitio más allá. Pero una pregunta. ¿Cuánto se refleja en nuestro comportamiento diario los valores del reino de Dios? Y en cuanto a nuestra iglesia, ¿vivimos como una comunidad donde se nota la presencia de Dios y donde intentamos promover los valores de Dios? Una iglesia como Dios manda es una iglesia en la que Dios manda. Es una iglesia donde procuramos, por el poder del Espíritu Santo, vivir bajo la bondadosa soberanía de nuestro Dios. Y donde también invitamos a otros a que se sometan a esa soberanía por medio de la fe en Jesús. Pero al meditar sobre estos asuntos, uno se da cuenta de que, al igual que la iglesia no es un fin en sí misma, tampoco lo es el reino. Este reino, a fin de cuentas, existe para la adoración eterna de su Rey. John Piper, en su maravilloso libro Alégrense las naciones, nos ofrece dos perspectivas sobre este asunto que para mí proporcionan un excelente punto final para nuestra reflexión. Perspectiva número 1, él dice que la adoración es el propósito de la misión. Dice que si echamos una mirada hacia la consumación de la historia humana, vemos que todo culmina en adoración. Dios es supremamente digno y la historia marcha con rumbo fijo y paso imparable hacia su alabanza. Por ejemplo, en pasajes como Apocalipsis 5 y 7, vemos a gente de toda nación adorando. Apocalipsis 5, 6 al 14, escribe Juan: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Se podría decir que la misión de la Iglesia es extender las buenas nuevas de salvación para que gente sea limpiada por la sangre del Cordero.
Y esta gente reconciliada llegan a ser aquellos que alaban. O sea, la misión existe para crear una raza de adoradores. Escribe Piper, la misión no es el objetivo final de la iglesia, la adoración lo es. La misión existe porque la adoración no existe. La adoración es suprema, no la misión, porque Dios es supremo y no el hombre. Cuando esta época termine y todos los innumerables millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, la misión no existirá más. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. La adoración es el propósito, el objetivo, el fin último de la misión. La misión existe para crear una raza de adoradores. Y esta perspectiva yo creo es sumamente lógica. Si reflexionamos sobre ello un poco, entendemos que toda la historia de la Biblia es el desarrollo del plan de Dios para recuperar una humanidad creada para adorarle que se rebeló. Se entiende que la adoración existía en el principio porque es la relación apropiada entre la criatura y su creador. También, como hemos visto, la adoración existirá al final. Pero entre ese dichoso estado original y el estado glorificado de la eternidad, ambos caracterizados por la adoración, existe el desgraciado presente donde la humanidad como raza e individuos hemos escogido ignorar a Dios. Y la misión del pueblo de Dios, primero por medio de Israel y luego por medio de la Iglesia, es publicar que existe reconciliación entre aquel que debe alabanza y aquel quien lo merece. Por tanto, la trayectoria de la Biblia es adoración, misión, adoración. La misión existe para crear adoración. Perspectiva 2. La adoración es el combustible de la misión. La segunda relación que destaca Piper es esta. Y esto se puede ver en el ministerio del apóstol Pablo. En Romanos 1:5 escribe, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor a su nombre. Eso en la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional se traduce este versículo de la siguiente manera. Mediante él y por la gloria de su nombre, hemos recibido la gracia y el apostolado para llamar a las gentes de todas las naciones a la obediencia que proviene de la fe. ¿Por qué llevaba a cabo Pablo el ministerio de la reconciliación? Dice que lo hizo por amor a su nombre, por la gloria de su nombre. Fue por amor a Jesús, para la gloria de ese nombre digno, que Pablo hacía lo que hacía. John Stott ha comentado sobre este pasaje. Él escribe, ¿por qué querría Pablo llamar a las naciones a la obediencia de la fe? Era por causa de la gloria y el honor del nombre de Cristo. Y Stott sigue. La más alta motivación misionera no es la gran comisión, aunque eso sea importante. Ni es amor por pecadores perdidos, por poderosa que sea esa razón. Especialmente cuando consideramos, escribe Stott, la ira de Dios. Sino un celo ardiente y apasionado por la gloria de Jesucristo. Y por eso Piper puede decir que la adoración es el combustible de la misión. No puedes genuinamente recomendar aquello que no aprecias. Donde la pasión por Dios es débil, el celo por la misión de Dios también será débil. Donde la gente no queda atónita ante la grandeza de Dios, ¿cómo pueden ser enviados con el mensaje resonante, grande es Jehová y digno de suprema alabanza? ¿Qué tiene que ver la adoración con una iglesia de cine? Pues la adoración es el propósito máximo y la adoración es la motivación máxima. ¿Y acaso no nos viene bien a todos, de tanto en tanto, ser recordados de que en el ministerio
que el ministerio hay que hacerlo ante todo para Él. Si no, yo creo que corremos el peligro de acabar haciendo trabajo de iglesia por muchos otros motivos. Se cuenta, y es puro cuento, se cuenta que Jesús andaba por Judea con sus discípulos y al llegar a un arroyo les manda a cada uno a escoger una piedra y llevársela en el viaje. Pues cada uno de los 12 busca una piedra normal, pero Pedro, siendo listo y no queriendo cargar con mucho peso, busca una piedra pequeñita. Pues siguen camino y al cabo de un rato Jesús pues les manda a todos sentarse para la cena y convierte aquellas piedras en pan. Pues todos comen bien, menos Pedro, que por pasarse de listo pasa hambre. Al día siguiente también van caminando por los caminos de Judea cuando Jesús una vez más les pide a todos recoger una piedra. Y siguen por su camino y al cabo de un rato, pues claro, esta vez todos hacen lo mismo menos Pedro, que esta vez Pedro pues se coge un pedazo de piedra y con gran esfuerzo lo va cargando por el camino. Y al cabo de unas 2 horas, pues Jesús manda a sus discípulos a echar sus piedras al lado de la carretera. Y siguen andando. Y Pedro, perplejo, le dice al maestro, ¿y la cena? Y Jesús respondiendo le dice, ¿para quién cargaste la piedra? ¿Para ti o para mí? Hermanos, a veces en el ministerio yo me olvido de para quién cargo la piedra. Y hasta es posible que entre tantas actividades y retos y planificación y estrategia, la Iglesia también se olvide de a quién sirve. Pero si la Iglesia se olvida de para quién es la Iglesia, ni será una Iglesia como Dios manda, ni tendrá un crecimiento sostenible que realmente valga. Así que hagamos todo para nuestro Rey.